En esta mañana vamos a comenzar con un momento de oración antes de entrar al mensaje. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias que tú estás en control en este mundo, que a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo con todas las enfermedades, con las personas que han sufrido mucho. Pero Padre, también sabemos que tú estás con nosotros y que a través de esas circunstancias tú puedes ir conformándonos a tu imagen. Entonces te pedimos que nosotros estemos dispuestos a permitir que tú trabajes en nuestras vidas y en las vidas de otras personas y que podamos ir siendo conformados al ejemplo que tú nos has dado en tu palabra, de acuerdo a Romanos capítulo 12. Y mientras que estudiamos este pasaje, te pedimos que sea tu sabiduría que se imparte y que pueda ser utilizado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, 2 semanas pasadas comenzamos con el estudio de Romanos capítulo 12. Y en este estudio pudimos ver qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. El deseo de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos completamente entregados a Él. Y les di un reto de que vayan leyendo Romanos capítulo 12 y hasta memorizando los primeros versículos, y al final de cuentas, si pueden llegar a memorizar el capítulo entero, sería genial. Pero por lo menos los primeros versículos que vayan memorizando. La vez pasada nos enfocamos en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a dar un pequeño repaso de la vez pasada y de ahí vamos a entrar en el estudio directo de esta semana. Entonces, comenzamos viendo en Romanos capítulo 12 el plano para convertirnos en este tipo de discípulo es Romanos 12. O sea, el énfasis era, ¿qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros? Dios desea que nosotros nos entreguemos a Él y que Él nos vaya conformándonos al tipo de persona que deberíamos de ser. Y este tipo de persona, este tipo de discípulo, se encuentra en Romanos capítulo 12. Y podemos seguir este plano o este patrón. Y hay 5 claves en este capítulo 12. Primero es nuestra relación con Dios, lo cual fue el versículo 1, que deberíamos ser entregados a Dios. Y esa es la primera parte que vimos la vez pasada. De ahí es nuestra relación con el mundo, que deberíamos ser separados del mundo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. De ahí viene nuestra relación con nosotros mismos, que deberíamos de ser sobrio en nuestra autoevaluación y usar los dones que Dios nos ha dado para Él y para su iglesia. Y eso lo vamos a ver de aquí a 2 semanas. De ahí viene nuestra relación con otros creyentes, que deberíamos estar sirviendo en amor. Y de ahí nuestra relación con los no creyentes, que deberíamos de responder sobrenaturalmente al mal con el bien. Y vimos que el verdadero problema que muchos de nosotros tenemos en entregarnos por completo a Dios no es, o es principalmente, si realmente creo que Dios me ama y que Él es bueno y que Él tiene suficiente fuerza para cumplir sus promesas. Porque si Él nos promete hacer algo, si Él promete estar con nosotros, si Él promete ayudarnos en todo y nosotros no le creemos, o no creemos que Él realmente me ama, que Dios es un Dios cruel o que es un Dios alejado, no vamos a creer en sus promesas y no vamos a querer entregarnos en sus manos. El mandato que Él nos da en este primer versículo es que deberíamos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un mandato. Necesitamos hacerlo.
La motivación debe de ser: os ruego por la misericordia de Dios, por lo que Él ya hizo por nosotros, por lo que Él ya sacrificó a su Hijo por nosotros. Nosotros deberíamos estar motivados a poder demostrar nuestra obediencia a Él, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La razón llega a ser algo racional, tiene sentido. No es que estamos sacrificando todo, sino que estamos ganando lo que Él desea para nuestras vidas. Sí, hay cierto sacrificio temporal quizás, pero no es nada en comparación a lo que Dios nos quiere dar. Y vimos el ejemplo de Sheila con el Picasso, que ella tenía que vender todo lo que ella tenía para poder comprar este pedazo de arte, esta pintura, para que ella pueda, sabiendo que era un Picasso original, verdadero, ella fue y de ahí pudo vender ese pedazo de arte y salir con mucha más ventaja, habiendo invertido unos $15,000, recuperando unos 30 millones de dólares. Entonces no es nada en comparación lo que ella tenía que sacrificar a lo que ella ganó. Y es igual en nuestras vidas. Si realmente estamos reconociendo que nuestras vidas son pasajeros, que nuestra vida acaba rápidamente, que a lo largo de esta vida, aunque sea 100 años, aunque sea 110 años de vida aquí en este mundo, no es nada en comparación a la eternidad. Y no es nada en comparación a lo que Él ya sufrió por nosotros y lo que Él nos quiere dar ahora. No solamente en la vida que viene, pero aún en esta vida, gozo, paz, aún a través de las circunstancias. Porque la rendición total es el medio por el cual fluyen las mejores y más grandes bendiciones. Es ahí donde Dios puede realmente obrar. Y el ejemplo que dimos la vez pasada también era con Abraham. Que Abraham estuvo dispuesto hasta sacrificar a su hijo. Dios no le permitió hacerlo. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo y por medio de ello se ganó los grandes beneficios que Dios le quería dar. Entonces ahora vamos a estar viendo parte 2, que es Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, cómo obtener lo mejor de Dios para tu vida. Cómo obtener lo mejor de Dios para tu vida. ¿Por qué es que hay tantas decisiones y tan pocos discípulos? Hay estudios de personas que salen adelante o vienen en una campaña evangelística o en iglesias o en personas que salen a repartir folletos y conversar con gentes, de personas que sí, toman una decisión para Cristo, pero realmente no llegan a ser discípulos. Y la Biblia nos habla acerca de falsos convertidos, personas que aceptan rápidamente sin realmente evaluar lo que están haciendo. Y Dios no quiere que nosotros simplemente tomemos una decisión, quizás para ganarnos las recompensas que se habla en la Biblia, o que no queremos ir al infierno, entonces aceptamos que Cristo va a ser mi tarjeta de escape, pero que realmente no se dan cuenta de lo que están haciendo. Nunca han llegado a un reconocimiento verdadero de su ser pecaminoso, de cómo es que nosotros realmente merecemos el infierno. Y por lo tanto, si no fuese por lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros no tendríamos una oportunidad de realmente llegar a conocerla. Y si es que nosotros realmente entendemos eso, entendemos lo que Cristo hizo y entendemos de que por fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, entonces ahí debemos de entender que hay un compromiso que nosotros deberíamos de tener con Dios. No para ganarnos la salvación, pero en agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros. Así que, hermanos, en el primer versículo, por lo que Él ya hizo, así es que nosotros deberíamos de entregarnos a Él. Entonces es algo que debe de fluir en agradecimiento, no para ganarnos la salvación, pero sí en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. En este versículo 2, hay un mandamiento, una parte de este versículo que es negativo y hay una parte que es positivo.
Veamos la parte negativa primero. La Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Ahora, ¿qué significa esto de conforméis? Si hablamos acerca de tener un molde y dentro de ese molde, la idea es poner algo dentro y dejar que el molde lo vaya conformando, lo vaya poniendo en una nueva forma. Y a veces se le tiene que presionar para que vaya rellenando todas las partes del molde para que salga por completo esta figura que se está tratando de moldear. Y aquí la Biblia nos está diciendo que no debemos dejarnos ser moldeados conforme a este siglo. No os conforméis. No te dejes ser conformado a este siglo. Porque hay bastantes influencias, hay bastantes presiones de este sistema mundial. Alrededor de nosotros, mientras que nosotros estamos yendo de un lugar al otro, hay música, hay videos, hay letreros, hay los periódicos, hay gente hablando. Todas las influencias alrededor de nosotros que vamos escuchando nos van formando y conformando. Y ciertas de esas cosas no necesariamente son malas, pero sí es verdad que a través de los años hemos sido moldeados de acuerdo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro entorno, a nuestro país, donde sea que sea, hemos ido siendo conformados y hay que evaluar esas influencias. La manera que nosotros hablamos, aún el idioma que hablamos, es parte de que hemos sido conformados. Yo, siendo pequeño, fui a Perú con mis padres a los 15 meses. Entonces, en la casa, básicamente en la casa o en el colegio donde yo asistía, se hablaba inglés. Entonces yo aprendí a hablar inglés por lo que escuchaba el inglés. Pero fuera de la casa, y en la iglesia y en otros lugares, obviamente escuchaba español, castellano. Entonces yo fui aprendiendo el castellano también. Y mi lengua se iba conformando a poder hablar los dos. No que lo haga perfectamente, pero por lo menos es algo que pude ir siendo moldeado por lo que estaba pasando alrededor mío. Ahora, eso está bien. Obviamente cada uno de nosotros aprendemos muchas cosas por este método. Pero también es verdad que a veces escuchamos palabras por ahí y por allá que también aprendemos que no son buenas palabras. Pero no solamente las palabras, sino las ideas, lo cual es mucho más influente aún en lo que pensamos acerca de Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios espera de mí, cómo es ser padre. A veces nosotros como padres de familia criamos a nuestros hijos de la misma manera que nuestros padres nos criaron a nosotros, sin realmente evaluar si eso es bueno o malo. Y hay que realmente no son simplemente ser conformados, dejarnos llevar por lo que hace el mundo, pero deberíamos de estar separados de los valores del mundo. Eso significa que deberíamos de realmente entender qué es lo que el mundo está tratando de hacer y qué es lo que Dios quiere hacer. Y no dejar simplemente ser llevado por lo que es lo popular, lo normal, sino realmente evaluar cada pensamiento, tomar cada pensamiento cautivo, llevarlo ante Dios y decir, ¿es esto real? ¿Es esto la manera que debo de estar pensando? Y no dejar que el mundo nos presione o nos influye en diferentes cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de estar separados de los valores del mundo. En 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La idea no es que no podemos hacer ciertas cosas, pero que nuestro amor no debe de estar ligado a las cosas de este mundo.
Nuestro amor debe de ser siempre hacia Dios. Y no te dejes llevar. Porque las cosas, es como el corriente. Si te entras al río, y el río aun si el río está corriendo de una manera lenta, si tú simplemente relajas en el río, dentro de poco vas a darte cuenta que ya no estás donde entraste, sino estás más abajo en el río. Y si el corriente está corriendo rápidamente, puede ser que te lleve sin que te des cuenta y termines lejos de tu punto de partida. Y el corriente de este mundo quiere jalarte en la dirección que no deberíamos de ir. El sistema del mundo busca seducirnos de nuestro amor a Cristo por medio de placeres, posesiones y posición. Los placeres del mundo, nuestra posesiones, las cosas que tenemos, lo material, el dinero, casas, todo ese tipo de cosas, o nuestra posición, el poder que tenemos en nuestro trabajo o en cierta organización. Entonces, placer, posesiones y posición. Y el mundo está lleno de esto. Eso es lo que ellos tratan de decir. Eso es lo que debes de tener. Si es que tú tuvieras esta cosa, estarías más feliz. Si realmente no crees que el mundo está tratando de influenciarte, solo tienes que mirar cualquier anuncio, cualquier comercial, y qué es lo que te están diciendo. Si es que tú compras este producto, tú tendrías una sonrisa mejor. Y si tendrías una sonrisa mejor, entonces serías más feliz, porque la gente sería más atractivo para la gente. O si solo tú tuvieses este carro, o si tú tuvieras esta microondas, o si tú tuvieras lo que sea, serías más feliz. Y el mundo quiere que tú compres sus cosas, posesiones, para que te dé placer. Vívelo como se te dé la gana. Si es así como quieres, si quieres tener vacilones, lo que sea, para que tú tengas placer en tu vida. Eso es lo que realmente importa. La vida es pasajera, vas a morir de todos modos, con tal que le saques el gusto durante el tiempo que tengas. Entonces, no, tú tienes que tener el poder para poder decirles a otras personas qué es lo que ellos tienen que hacer. Entonces, no tenemos que dejarnos, no os conforméis, sino el mandamiento positivo, sino qué deberíamos de hacer. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, por un lado, es no te dejes ser llevado por el corriente de este mundo, sino ponle un esfuerzo, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa permite que Dios cambie por completo tu pensamiento interior para que eso cambie tu conducta externa, cooperando de todo corazón, momento a momento, diariamente y aún más que diariamente, cada momento, con el proceso de renovación del Espíritu. Dios quiere cambiarte y en ese cambio, en ese proceso, es un proceso de quitar algunas cosas y poner otras. Y ese proceso a veces nos cuesta, pero es reconocer que vale la pena. Y es un proceso que demanda esfuerzo de primeramente ir adaptando mis pensamientos, porque mis acciones provienen de mis pensamientos. Si yo cambio mis pensamientos, mis acciones también van a cambiar. Pero si simplemente trato de cambiar mis acciones por fuera, sin cambiar mis pensamientos, eso va a ser algo pasajero. No va a durar. Entonces hay que dejar que Dios vaya obrando, que nos vaya renovando. Y es un proceso continuo. No es algo que sucede de un momento al otro. Sí, nuestra salvación es instantánea. Por la fe somos salvos. Y es algo que no se puede perder. Pero de ahí, durante el resto de nuestra vida, pasamos por un proceso de santificación que Dios va renovándonos, conformándonos a su imagen. Y que no debemos de dejarnos ser conformados a la imagen del mundo, sino conformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te está moldeando más? ¿El mundo o la palabra? ¿Qué es lo que te está influenciando más? ¿El mundo o la palabra?
Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un pasaje que viene de cuando Cristo está siendo tentado y Satanás le está tentando para hacer diferentes cosas y Cristo responde de esta manera, escrito está. O sea, basado en lo que Cristo sabía de la palabra de Dios, Él responde a la tentación, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estuvo listo para poder enfrentar esta tentación porque Él tenía la palabra dentro de sí. Como ejemplo para nosotros, en 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos va a ir conformando a su imagen. Pero, muy bien, necesitamos ser transformados, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son algunos de los medios o la manera que podemos ir siendo conformados a su imagen? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos como por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto llega a ser tratar de ver el mundo como Dios lo ve. No como el mundo lo ve, pero como Dios lo ve. Por ejemplo, el mundo ve las cosas o nos dice que las cosas son importantes. Se usa personas para obtener estas cosas. No te enfoques en tus relaciones. Ahora, usa tus relaciones simplemente para una manera de cómo ganarte más, para obtener más cosas, más dinero, más para ti. Mientras que Dios nos dice, la gente es lo que importa. Las almas de las personas es lo que realmente importa. Se usa las cosas de este mundo, lo material de este mundo, para ayudar a la gente. Y específicamente para ayudar a la gente a que llegue a conocer lo que realmente necesitan. No solamente el pan diario, sino el pan verdadero de Dios, que necesitan de Él. Entonces, el mundo ve las cosas como el objetivo y la gente como simplemente la manera de obtenerlas. Dios dice, lo importante son las almas, la gente. Se usan las cosas para ayudar a la gente. El mundo dice, pone el énfasis en yo merezco, yo necesito, yo debo de tener esto, yo puedo tener felicidad si es que tengo esto, yo. Mientras que Dios dice, Dios debe de ser nuestro primer objetivo. Dios debe ser número uno en nuestra vida. Y de ahí viene nuestro énfasis en otros, no en nosotros mismos, sino amando a los demás. Amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Énfasis en Dios y otros. El mundo te dice, tú puedes ser feliz, ese debe de ser tu objetivo. Si eso significa que dejes a tu esposo o esposa porque ellos ya no te están haciendo feliz, déjales. Si eso significa que tú vas y haces, dejas tu trabajo o no trabajas o ganas dinero de maneras ilegales, lo que sea, porque eso te va a traer felicidad, eso debe de ser tu objetivo. Y eso es lo que el mundo te dice. Haz lo que te trae placer, haz lo que te hace feliz. No importando si es cosas inmorales, ilegales o lo que sea. Mientras que Dios te dice, el énfasis no es en que tú seas feliz, sino el énfasis es que tú llegues a ser santo. Pero aún cuando siendo santo, Dios promete darnos gozo aún a través de las pruebas. No es que Dios no quiere, pero felicidad, no es que Dios no quiere que nosotros seamos felices. Pero la felicidad como un énfasis es algo pasajero, es algo corto. Mientras que gozo puede soportar aún las pruebas que vienen.
Por ejemplo, el año pasado, en octubre, mi papá falleció. Y es cuando, obviamente, pasando por ese tiempo del fallecimiento de mi papá, eso no era algo feliz, pero sí era un tiempo gozoso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nosotros sabíamos dónde es que mi papá había ido, que mi papá había sido utilizado por Dios a través de toda su vida y hasta mi papá falleció repartiendo folletos. Que durante ese tiempo de celebración de vida de mi papá, su velorio, tuvimos una oportunidad de tener un reencuentro de creyentes que no habíamos visto en años atrás. Era un tiempo de que nosotros podíamos, aún a través de esta prueba, pasar por un tiempo gozoso, animándonos los unos a los otros a lo que Dios puede hacer y lo que Dios había hecho a través de la vida de mi papá. Llegó a ser hasta casi una celebración de la vida en vez de simplemente una tristeza por el fallecimiento de mi papá. Dios está con nosotros y ese es el gozo que Él nos puede dar aún a través de pruebas y circunstancias que vienen en nuestras vidas. Aún a través de los tiempos difíciles que trae el COVID. Sé que hay personas, cada uno que conoce de personas que han fallecido. Quizás familiares, quizás personas muy cercanas a ellas, quizás algunas no tan cercanas. Pero igual conocemos de personas que han sufrido a través de esto. ¿Eso nos trae felicidad? No. El mundo hasta diría, Dios es cruel por permitir esto. Pero Dios nos dice que, mira, estas enfermedades, estas luchas, estas pruebas, va a suceder en este mundo porque el mundo ha pecado y por lo tanto ha venido la maldición por medio del pecado. Pero que aún ahí, Dios quiere estar con nosotros y nos ayuda a tener gozo a través de esas pruebas. El mundo nos dice, consíguete los beneficios a corto plazo, eso es lo que realmente importa. Mientras que Dios nos dice, mira, los beneficios a corto plazo, todo esto se quema. Todo, aún el oro, plata, dinero, lo que sea, eso no es eterno. Las almas es lo que realmente vale. Pon el énfasis en beneficios eternos. Renovar tu mente es un esfuerzo continuo para tener la perspectiva de Romanos 12:1. Es un proceso que cada día, cada momento se tiene que estar capturando los pensamientos negativos, los pensamientos del mundo, y llevarlo cautivo ante la presencia de Dios y dejar que Él cambie eso, que Él evalúe y decide, ya está bien, ese pensamiento sí se permite, ese pensamiento no se permite. Llevarlo cautivo en ese sentido. Colosenses 3:1-4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Renovar tu mente siempre implicará una batalla. No es algo fácil. Va a ser una lucha, una batalla donde tú tienes que tener las herramientas necesarias para poder pasar por medio de esa confrontación, de esa batalla. Segunda de Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Renovar tu mente es una obra sobrenatural del Espíritu. No es algo que tú vas a lograr, que yo voy a lograr por mi propia fuerza. Yo voy a determinar que yo voy a hacer esto. No. Va a ser algo que el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Y le dejamos que Él nos transforme. Romanos 8:5-6. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En resumen, cada uno de nosotros somos lo que consumimos. Si yo estoy llenando mi mente con las cosas del mundo, yo voy a ser conformado a las cosas, a ser como el mundo. Si yo estoy llenando mi mente con las cosas de Dios, yo voy a ir siendo conformado a la imagen de Dios. Es igual con lo que consumimos con la comida. Si yo siempre estoy comiendo la comida chatarra, mi cuerpo va a quedar afectado. Pero si yo puedo comer comida que tiene buenos nutrientes, yo puedo ser fortalecido y mi cuerpo puede funcionar de la manera que fue diseñado. Usted es lo que consume. Entonces aquí hay algunos métodos prácticos para ir renovando nuestra mente. Métodos prácticos para renovar nuestra mente. Primero, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos una ventaja tremenda que gente hace algunas décadas atrás no tenían. Nosotros tenemos diferentes aparatos donde se puede descargar la Biblia en forma directa. Hay una página web que, si no me equivoco, viene por la fe, viene por oír. Después lo voy a colgar en la página web en Facebook para que ustedes puedan ir y descargarlo si desean. Pero hay lugares donde usted puede descargar la Biblia y puede ponerlo como MP3, como música, que muchos de nosotros estamos acostumbrados a poder hacer, pero también en esta forma de la Biblia misma se puede tener descargado en sus aparatos y de ahí pueden escuchar la palabra de Dios y ir renovando nuestra mente por el oír de la palabra de Dios. No solamente por aparatos, pero obviamente por medio de la iglesia, escuchando a personas que están enseñando la palabra de Dios. Podemos escuchar, ponerle atención y dejar que eso también vaya cambiando nuestra manera de pensar. No simplemente dejando que entre por un oído y que salga por el otro. No es simplemente el escuchar, pero es escuchar, entender, aplicar. Pero Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ahí es donde comienza, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no solamente escucharlo, pero de ahí tomarlo al siguiente paso, leerlo. Y hasta a veces lo que puedes hacer en estos mismos aparatos, donde puedes hasta leerlo y mientras que estás leyendo, ellos también lo van leyendo. Entonces lo lees y escuchas a la misma vez. Y nos dicen los diferentes educadores de que lo que leemos vamos recordando cierto porcentaje, escuchando también. Cuando hacemos los dos, nos ayuda a recordarlo aún más. Y cuando lo repetimos, también nos hace ayudar a que se nos vaya quedando en nuestra mente. Entonces, primero escúchalo, pero de ahí también léelo. Léelo en profundidad. Primeramente, léelo repasando. De ahí entra, léelo, lee parte por parte, buscando qué es lo que esta parte realmente significa. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Escuchar, leer, estudiar. Entonces, estudiar la palabra de Dios es entrar en más profundidad. Es realmente decir, ya muy bien, esta palabra, ¿qué es lo que esta palabra realmente significa? ¿Qué es lo que se estaba viendo? Y cuando se está estudiando la palabra de Dios, muchas veces te puedes hacer básicamente 3 preguntas para ayudarte en este estudio. Lo primero es, ¿qué es lo que esto significaba en ese entonces? Porque obviamente cuando fue escrito en una temporada específica de una persona a otra persona o a un grupo de personas. ¿Y cuál fue el propósito por el cual fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue escrito? ¿Cuál es la razón por la cual fue escrito?
cuáles son las cosas culturales en este tiempo que quizás son diferentes a lo que son ahora, para poder entender realmente qué es lo que se está comunicando en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que esto significaba en ese entonces? Lo segundo es qué es lo que podemos aprender de Dios a través de estos pasajes. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos que Dios da aquí? ¿Cuáles son las promesas que Dios da aquí? Y lo tercero es cómo puedo aplicar esto en mi vida. ¿Cómo es que hay algún mandamiento directo que yo debo de obedecer? ¿Hay algo que yo puedo confiar en alguna promesa de Dios? ¿Cómo es que yo debo de responder a lo que Dios ha puesto en esta escritura? Entonces, ¿qué es lo que esto significaba en ese entonces? ¿Qué es lo que puedo aprender acerca de Dios y cómo debo de aplicar esto en mi vida? Eso entra en un estudio más profundo que simplemente leer o simplemente escuchar la palabra de Dios. Estúdialo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. ¿Por qué? Porque con diligencia se ha preparado. Y eso no significa que tienes que ser un pastor, que tienes que haber ido a un seminario para poder entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo te puede ir dando entendimiento. Estudia la palabra de Dios. De ahí, memoriza la palabra de Dios. Escúchalo, léelo, estudia, memoriza. Memorizar la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado mis dichos. He tomado estos versículos, lo he puesto en mi mente y lo puedo utilizar para no pecar contra ti. De ahí, medita en la palabra de Dios. Escucha, lee, estudia, memoriza, medita. Medita en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es como cuando tomas lo que has leído, tomas lo que has estudiado y realmente te pones a pensar más profundamente, reflexionar sobre ello, en cómo es que eso te puede ayudar. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez que tienes los versículos de Dios en tu mente y estás yendo día a día, quizás estás en el micro, quizás estás en casa, quizás estás en un taxi o estás en el trabajo o lo que sea, y se presenta una situación, escuchas algo por ahí que se está comunicando, quizás alguien está hablando acerca de cómo están yendo las cosas en el gobierno. Sé que ahora están acercándose a elecciones ahí en Perú, también aquí en los Estados Unidos, y hay muchas personas que hablan acerca del gobierno, qué es lo que debería de haber hecho, qué es lo que debe de hacer, etc. Y agarra eso, ponlo en tu mente, medita, ¿qué es lo que Dios quisiera en esta situación? ¿Qué es lo que Dios quisiera que se haga? No solamente en las cosas políticas, económicas, en mi vida personal, en mi desempeño laboral, ¿cómo es que debo de trabajar? ¿Cómo es que debo de actuar ante mi jefe? ¿Cómo es que debo de actuar ante mis compañeros de trabajo? ¿Cómo es que debo de simplemente hacer las cosas, de ser un buen testimonio? ¿Cómo es que debo de enfrentar esta situación difícil? ¿Cómo es que debo de presentar el evangelio a esta persona? Y medita en la palabra de Dios, dejar que su palabra entre, que nos traiga, que el Espíritu Santo use lo que has memorizado, lo que has estudiado, que traiga a tu mente diferentes versículos para que puedas pensar y reflexionar cómo es que eso aplica en tu vida. ¿Y cuál es el propósito de la transformación? Hemos visto que ¿qué deberíamos hacer? Os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué deberíamos hacer?
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué es que Dios quiere que tú hagas esto? ¿Para qué es que Dios quiere que tú quites el pensamiento del mundo y pongas el pensamiento de Dios? Para que puedas comprobar realmente cuán grande, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para tu vida. Para obtener lo mejor de Dios, para que puedas probar por experiencia que la voluntad de Dios es bueno, es atractivo, es hermoso, es muy satisfactorio, que es agradable, que es aceptable para Dios y muy agradable para nosotros. Y es perfecto, de acuerdo con el diseño, maximizando nuestro potencial para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios, habiendo sido nuestro creador, conoce cómo somos, sabe los dones que Él nos ha dado y qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para realmente poder cumplir con el propósito que Él nos ha dado. Y cumpliendo con el propósito que nos ha dado, Dios sabe que eso nos va a traer una mayor satisfacción también en nuestras vidas. Entonces es perfecto, de acuerdo con el diseño por el cual Dios nos creó y nos puso aquí en este mundo. La gente del mundo muchas veces se está preguntando, ¿cuál es el propósito de la vida? Y Dios nos puso aquí en este mundo para cumplir su propósito a través de nosotros. Y nosotros tenemos un propósito de alcanzar a ciertas personas, un propósito de hacer crecer la iglesia, de poder ayudarnos los unos a los otros. Y hay que buscar cómo es que nosotros encajamos en eso. Y de eso vamos a ver la próxima vez, de aquí a 2 semanas. Pero de acuerdo al diseño de Dios, para que podamos realmente comprobar cuál bueno es Dios, si nos dejamos ir siendo conformados a su palabra, en vez de dejarnos ser conformados a este mundo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Y como hice la vez pasada, voy a colgar estas preguntas en el Facebook también, donde ustedes pueden a través de estas 2 semanas, quizás tomar estas lecciones, estas preguntas y, como dijimos, meditar sobre ellas, buscar en la palabra de Dios qué es lo que Él desea y cómo lo puedo aplicar en mi vida. ¿Por qué es que tan pocos cristianos experimentan lo mejor de Dios para sus vidas de acuerdo con Romanos 12:2? De acuerdo a Romanos 12:2. ¿Qué es lo que 12:2 nos dice? No os conforméis a este siglo. ¿Y por qué es que tantos cristianos experimentan lo mejor de Dios para sus vidas de acuerdo? Porque tan pocos experimentan, porque son ahogados, han sido conformados a la manera de pensar del mundo en vez del pensar de Dios. Todos luchamos con el sistema mundial que busca moldear nuestras vidas. ¿Dónde es que tú eres más vulnerable? ¿Qué te ha ayudado más a resistir la tentación en tus áreas de debilidad? Y cada uno de nosotros tenemos estas áreas. ¿Cuáles son tus áreas de debilidad? ¿Y qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que te puede ayudar? ¿Qué es lo que te ha ayudado? ¿Y qué es lo que te puede continuar ayudando a resistir estas tentaciones en tu debilidad? ¿Por qué es que es tan importante la renovación de la mente? ¿Cómo se relaciona la renovación de la mente y lo mejor de Dios el uno con el otro? ¿Hay algo o alguien a quien Dios quiere que digas no, ya que te está conformando al mundo? O sea, ¿hay algo que tú debes de poner a un lado, de dejar de hacer o dejar de pasar tiempo con esa persona porque te está haciendo conformar a este mundo? Y viceversa, ¿hay algo o alguien a quien Dios quiere que digas sí para que tu mente pueda renovarse y experimentar lo mejor de Dios para tu vida? Son preguntas por la cual cada uno de nosotros realmente podemos pensar, reflexionar y que podamos ir siendo conformados no a este mundo, sino renovados. Una batalla continua
por medio de la palabra de Dios, escuchándolo, leyéndolo, estudiándolo, memorizándolo y de ahí meditando en ella, para que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Y si somos transformados en nuestra manera de pensar, eso también va a cambiar nuestra manera de actuar. Y es lo que Dios desea para nosotros. Leamos nuevamente, o díganlo de memoria, Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Continúen. Versículo 2, léanlo. No os conforméis a este siglo, sino de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea agradable y... Muy bien. Entonces vayan leyendo, traten de memorizar esos versículos, Romanos 12, 1 y 2. Y de aquí a 2 semanas vamos a ver versículos 3 al 8 y cómo es que deberíamos tener una evaluación sobria de nosotros mismos y cómo es que Dios quiere utilizarnos en su iglesia y en su obra. Padre, te damos gracias que tú eres digno de todo, digno de que nosotros estemos dispuestos a entregarte nuestras vidas, digno de que nosotros te escuchemos lo que tú deseas para nuestras vidas y no dejar que nosotros seamos conformados a este mundo, sino que dejemos que tú nos vayas conformando a través de tu palabra, que lo podamos leer, que podamos escuchar, que podamos estudiar, meditar, memorizar tu palabra y dejar que eso nos vaya conformando a tu imagen y que tomemos cada pensamiento de este mundo cautivo a compararlo con tu palabra y ver qué es lo que tú deseas. Ayúdanos a ver cómo es que debemos de cambiar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad y nos vemos de aquí a 2 semanas.